Bienvenidos una vez más a Tu Corazón y el Dinero. Y hoy queremos seguir hablando de estos fundamentos que van a brindar estabilidad financiera a nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de un concepto muy interesante, Chacho, que tú has desarrollado, y son las etapas financieras en la vida. Cuando hablamos de etapas financieras, ¿a qué exactamente te estás refiriendo? Bueno, sí, realmente no es un desarrollo mío exactamente, es una combinación de diferentes ideas de otros autores y combinadas han resultado en esta idea de etapas financieras de la vida. Cuando uno piensa en una persona, desde que nace hasta que parte de este mundo, uno puede ver claramente que hay 3 etapas en las que sus condiciones financieras son significativamente distintas, muy características una y otra. Entonces hay una primera etapa desde el nacimiento hasta mi independencia económica, que es la que denominamos la etapa de la dependencia, y no vamos a entrar, yo diría, a profundizar en cada uno, sino que lo vamos a hacer a lo largo de este episodio. Una segunda, que es mi etapa productiva o independiente, y una tercera, que es mi etapa ya al final de mi vida productiva, donde se supone que ya yo vivo, no de manera dependiente de otros, idealmente, pero sí de mis ahorros y lo que yo pude acumular para yo vivir esa última etapa de la vida. Esas son como las 3 etapas. Entonces la importancia de eso es que si yo no tengo en cuenta desde el principio que eso va a ocurrir a lo largo de mi vida, hay muchísimas decisiones malas que yo voy a tomar. Financieramente hablando. Yo tengo que tener eso en cuenta desde el principio para anticiparme a todo eso, a todas esas etapas, y poder entonces tomar las decisiones apropiadas que sean consistentes con esa realidad de esas 3 etapas. Y entonces en esa primera etapa, que es la etapa de la dependencia, esa es la etapa del jovencito, de qué edad a qué edad, y por qué es importante que desde un inicio ese joven sepa en qué el concepto de esto y prevea y los beneficios. Cuéntame un poco. Esa primera etapa es la que podemos denominar de la dependencia. Ahí somos completamente dependientes de nuestros padres o tutores o quien nos sostiene. Desde que nacemos hasta que generamos ingresos suficientes para sostenernos nosotros mismos, que puede ser hasta los 10, algunos 19, 21, 22, 25, depende. Depende la edad en la que yo logro la independencia. Pero hay una etapa en la que esta es la característica. Mi ingreso no cubre mis gastos. O sea, yo gasto más de lo que me ingresa a nivel personal. No me pudiera autosostener. Exactamente. De ninguna forma. Y por lo tanto, alguien tiene que ayudarme, colaborar o sostenerme completamente o en un porcentaje. Esa etapa es la etapa de la juventud temprana. Y típicamente debería conducir al joven a mucha gratitud por sus padres, por aquellos que lo sostienen, porque definitivamente es una etapa donde yo aporto económicamente poco y donde yo soy absolutamente mantenido por puro favor, por pura gracia, por responsabilidad de otros. Pero realmente soy receptor del esfuerzo de otro y debería ser entonces muy agradecido por eso. Claro, por supuesto. Y entonces después de esa etapa viene la segunda, cuando ya yo me hago independiente, autosostenible. Cuéntame un poquito qué pasa ahí y qué debo de hacer ahí. Claro, vital. Antes de entrar en la segunda etapa, que es la etapa de la productividad, se me olvidó decir algo de la primera, y es que el joven que está en la etapa de la dependencia debe saber que su capacidad productiva en la etapa posterior depende de que él se forme adecuadamente en la etapa de la dependencia, mientras depende, se prepare, se forme, se eduque o desarrolle ideas que puedan llevarlo a una etapa productiva adecuada. Porque esa es la etapa donde ellos pueden ir a la universidad libremente, no hay hijos, no hay gastos. Entonces lo que muchas veces pasa es que los hijos se recuestan, son negligentes en su formación y en su preparación, y luego entonces no son capaces de desarrollar una capacidad productiva que los sostenga a ellos y a sus familiares. Y entonces los padres tienen todavía, en la etapa que se supone sean independientes, todavía seguirlos sosteniendo o ayudándolos. Entonces, quería decir eso. Entonces, pasan a la segunda. Déjame interrumpirte ahí. Tú sabes que ese concepto es importante hasta uno como padre,
para saber cómo guiar al hijo y aconsejarlo y empujarlo a estudiar, porque muchas veces los padres también añoñamos, como decimos aquí, a nuestros hijos y lo acomodamos más y no vemos esto que va a ocurrir. Sí, hay que sembrar en ellos ese sentido de responsabilidad, esa realidad de que en algún momento ellos van a ser independientes y que requieren entonces tener la formación o haber desarrollado las habilidades empresariales para ser capaces de echar hacia adelante. Entonces, viene esta segunda fase. Ya dijimos que la primera es la de la dependencia, la segunda es la independencia. En esa etapa de la independencia se supone que debe ocurrir que mi ingreso supere mis gastos. O sea, que yo ingrese más de lo que gasto. Esa es la etapa de la adecuada acumulación. Y digo adecuada acumulación porque puede haber una acumulación que sea pecaminosa, dicho así en el ámbito cristiano, o que sea excesiva, incluso desde el punto de vista de sabiduría financiera. Pero bueno, está la etapa de la independencia, donde yo debería ser capaz de generar más de lo que gasto. Y si no genero mucho, debería adecuar mi gasto para generar un excedente. Exacto. De tal forma que yo sea capaz de acumular en la etapa productiva. Esta etapa productiva es la más larga de la vida financiera de una persona. La primera puede durar 20, 21, 22 años, 23 años quizás. En algunos casos poquitos años más, pero en la segunda etapa yo puedo estar desde los 20 y tantos temprano hasta los 65, 70 años. Claro, o sea, yo puedo estar 35, 40 años siendo productivo, laborando, generando recursos, y ahí tengo entonces que ser capaz de generar lo que necesito para sostenerme a mí y a mi familia, y lo que necesitaré entonces en la tercera etapa, donde ya mi capacidad de ingreso va a haber disminuido, donde quizá no puedo trabajar, pero no con la misma fuerza y brío y productividad que lo hacía antes. Sí, y se requiere de mucha madurez y mucha planificación, vivir esa etapa de una forma sabia, porque normalmente cuando uno tiene mucho, tiende a gastar mucho. De hecho, el gasto sube en esa etapa. Uno puede y es normal que suba, pero haciendo uso de una historia de la misma Biblia, se cuenta que en Génesis 37 al 50 tenemos la historia de José. José es este jovencito que llega a Egipto y llega a Egipto en malas condiciones porque sus hermanos lo venden, él llega como esclavo, él termina preso y estando preso él tiene esta habilidad dada por Dios de interpretar sueños. Y el faraón de la época tiene un sueño donde él ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y ninguno de sus sabios y ninguno de sus astrólogos de la época podía interpretarle el sueño y se convocó a José. Alguien le dijo, mira, hay un individuo en la cárcel, un joven que puede interpretar sueños. Y viene José y le interpreta el sueño y le dice, bueno, esto significa que vienen 7 años de buena productividad en la tierra y 7 años de vacas flacas, de muy mala productividad, de hambruna de hecho. Lo que tienes que hacer es ahorrar en la época de vacas gordas para poder subsistir en la época de vacas flacas. Entonces, ¿cuál es la aplicación que yo le saco? Es evidente que lo que quiere decir es que mientras yo estoy bien, debo ahorrar y mientras estoy mal, debo consumir lo ahorrado. Mucha gente vive a lo inverso. Increíble. Mucha gente quiere ahorrar cuando no tiene. Normalmente yo recibo gente en consejería y en acompañamiento financiero. Cuando no tienen prácticamente nada, dicen, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Y cómo puedo cortar gastos? Bueno, sí, es un buen momento para cortar gastos, pero en realidad tú no tienes para ahorrar. Tú debiste haber pensado eso cuando estuviste en vacas gordas, cuando estuviste en bonanza. Claro. Pero en la bonanza como que los límites se sueltan. Sí, hay muchas tentaciones. Y la gente... Lo puedo comprar. Exactamente, lo puedo comprar, me doy la libertad y toda esta publicidad que te dice tú te lo mereces, tú eres lo mejor del mundo, tú tienes que tener todo lo que tú deseas. Además, tú eres un individuo muy exitoso, el éxito se proyecta con lo que tú tienes, con lo que tú disfrutas. Y todo ese tipo de mentiras, yo diría porque son mentiras, seducen la mente y te llevan a un nivel de gasto imprudente, no sabiendo, no anticipando que hay otra etapa que viene por ahí donde yo no voy a tener los mismos niveles de productividad y sucede que yo no sé cuándo me llegue esa tercera etapa. Sí. Porque hay personas que tienen vocaciones o tienen profesiones con vidas útiles largas, pero hay profesiones y vocaciones o negocios que tienen una vida útil corta. Sí. Y yo tengo, si estoy siendo productivo, si me está dejando un buen dinero, digamos, ser capaz de ahorrar y digamos, acumular de manera sabia, porque yo no sé cuándo se termina esa época de vacas gordas. A diferencia del sueño de José, yo no sé qué son 7 años. Aquí pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 22.
Entonces yo tengo que anticiparme y ser lo más prudente posible, anticipando que va a venir un momento, otra etapa, donde no va a haber tanta productividad. Déjame hablarte de un grupo, que no quiero, antes que pases a la tercera y última etapa, de un grupo de personas que tú y yo hemos recibido en consejería, y son esas parejas que ya están en la etapa de productividad, pero no son independientes económicamente de los padres. Y hemos visto en el pasado razones por las cuales eso pasa. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a ese grupo que debe de ser independientemente, pero que todavía la familia sigue solventándolos o aportando? Sí, definitivamente que es algo que es contrario a la enseñanza bíblica y es contrario al desarrollo natural del ser humano. Digo bíblicamente porque la Biblia dice claramente en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese dejar incluye una independencia económica y cuando la pareja se casa, se va de la casa, digamos uno y otro, y ellos todavía permanecen dependiendo de los padres, ese no es el diseño bíblico para la relación matrimonial. Y eso introduce muchísimos retos y desafíos y problemas en la relación matrimonial. Porque quien gobierna básicamente o quien tiene autoridad ahí es el que sigue sosteniendo. Y si los padres siguen sosteniendo, pues entonces tienen un derecho en esa casa, en ese hogar, en esa familia, que es desproporcionado a lo que debe ser. Pero humanamente hablando también, aun aquellos que no son cristianos, el desarrollo esperado de un ser humano es que llegue una etapa donde ya tú eres independiente y tú estás por tu cuenta. Ya tus padres hicieron lo que les correspondía hacer para llevarte al punto de la productividad y tú independizarte. Y cuando eso no ocurre, es como contrario. Eso pasa hasta en el mundo animal. Llega un punto que los animalitos salen de la manada y ellos hacen su propia manada, hacen su propia vida. Eso es parte del desarrollo natural de una persona y cuando no ocurre hay disfunciones en su madurez emocional y espiritual. Tú sabes que a veces hay padres que no quieren que los hijos bajen de nivel económico y hay hijos que no quieren bajar del nivel económico que vivían cuando estaban solteros. Entonces se necesita mucha sabiduría para... Bueno, claro, sabiduría, se necesita humildad. Y este tema de las etapas... Entenderlo implica y me conduce también a eso, porque si yo entiendo, mira, hay una etapa de dependencia donde yo dependo de mis padres, donde yo voy a vivir en la casa de mis padres, voy a andar en el vehículo de mis padres, voy a comer en los restaurantes que mis padres comen y quizás vaya de viajes con mis padres y de vacaciones con ellos. Yo estoy disfrutando del amparo económico de mis padres, pero cuando yo me independizo, es con mis recursos. Claro. A menos que yo no tenga los recursos, yo no debería tener el mismo nivel de vida y mi expectativa no debe ser que yo voy a tener el mismo nivel de vida de papá y mamá y voy a vivir en el mismo sector y voy a andar en el mismo tipo de vehículo y voy a tener los mismos accesos a las mismas cosas. Yo debería aceptar de buena gana que yo debo descender probablemente para yo mismo hacer mi propia vida económica y yo acceder a las cosas que yo puedo acceder con mi nivel de ingreso. Eso es madurez, eso es bueno para el corazón humano, para el ser humano y a veces nos perdemos de esa hermosa enseñanza que la vida tiene para nosotros. Así es. Y ya pasemos a la tercera etapa, pero yo no sé si se te quedó algo de estas dos, de la etapa de dependencia y la etapa de ¿cómo le llamaste a la segunda? Sí, de independencia. De independencia. Claro. Bueno, tenerlas en cuenta, saber que esto viene, que esto es así, que hay una etapa de dependencia, de independencia y que hay una etapa luego de sobrevivencia. Cuéntame de esa. Donde ya yo se supone que he trabajado, he ahorrado y he gastado. Ya lo que yo estoy ahí es viendo los resultados de cuál fue cuáles fueron mis decisiones, cuál fue el resultado de mi manejo financiero a lo largo de la vida. Y eso llega más temprano de lo que uno se imagina. Sí, así es. Ya ahí no hay muchas opciones. Ahí yo, si hice una buena labor financieramente hablando, yo voy a poder mantener una vida relativamente estable financieramente, ahorré para mi retiro, invertí adecuadamente, hice los arreglos del lugar. Si no los hice, posiblemente voy a tener que vivir de mis hijos. Eso se da mucho en las culturas latinas, hispanas, donde los padres viven mucho de los hijos. Sí. Y la verdad es que hay muchos padres en la realidad latinoamericana que no pudieron tener excedentes en sus... Claro. Y si ese es el caso, y esa persona, ese padre que ya está en la tercera etapa donde ya su vida productiva está descendiendo, está llegando a su fin, y él no pudo acumular lo suficiente para subsistir de una manera adecuada, y hizo lo posible, que se sienta tranquilo.
Él hizo su labor. Y Dios está en control al final. Dios está en control sí al final. A requerir quizás que esa persona baje un poco de nivel, quizás lo... Claro, hay que aceptar eso. Una vez más, esta es otra etapa. Si yo la tengo en cuenta, que esto venía por ahí, yo no tengo que resentirme con Dios, amargarme la vida. No, esta es otra etapa. Dios sabrá, Dios tiene control, cuidado de mí, y tengo que aceptar ese final, digamos, que es distinto a la segunda etapa donde yo tenía más independencia económica. Mire, ya para cerrar, un consejo como tú como pastor, a aquellas personas que están ahora a la mitad de su nivel productivo y se han dado cuenta de esta realidad ahora y en el pasado no hicieron provisión, ¿qué tú les dirías a ellos cuando se han dado cuenta de esto hoy? Sí, bueno, yo diría que pasa lo mismo cuando yo no he hecho ejercicio en la vida. Me doy cuenta que tengo demasiado grasa en el cuerpo, que he acumulado muchas disfunciones físicas. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio, tomar control de mi salud física. También nunca es tarde para yo comenzar a tomar buenas decisiones financieras. Aunque no podré recobrar, como el que hace ejercicio tarde no va a poder recobrar toda la salud que pudo tener si hubiese hecho ejercicio a lo largo de su vida, pero algo va a recuperar. Entonces, asimismo, el que se ha manejado financieramente de manera incorrecta a lo largo de la vida y está ya avanzado, pero puede todavía cambiar el curso, cámbielo con determinación, sabiendo que va a haber un resultado positivo al final de su vida productiva. Y uno se va a sentir bien, de haber hecho ese cambio y haber corregido algunos entuertos, algunas disfunciones que uno venía arrastrando. Así que la decisión es comience a caminar bien, esperando entonces que su salud financiera mejore lo más posible. Así es. Bueno, una vez más, Chacho, gracias. Y a ti que nos escuchas, te animamos a seguirnos viendo en cualquier de las plataformas de podcast que están disponibles y también entrando al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría para que podamos seguir hablando de tu corazón y el dinero.